En el video de hoy te voy a contar la historia de Eric Clapton, cómo de una tragedia y de adicciones salió un hit que fue mundialmente conocido. Era un 20 de marzo del 91. Connor Clapton tenía 4 años y medio y aquella mañana corría feliz por el departamento que su madre ocupaba en el piso 53 de un rascacielos de la calle 57 de Manhattan. El niño jugaba a las escondidas con su niñera y por el otro lado un empleado del edificio hacía la limpieza del departamento. La mamá de Connor, Lori Del Santo, revisaba el presupuesto para la remodelación de su casa en Milán que le había llegado por fax. Estaban haciendo tiempo porque en un rato Eric Clapton, el papá de Connor, los pasaría a buscar para hacer una visita al zoológico del Central Park. Pero de pronto los pasos cortos de los zapatitos del niño sobre la alfombra y las carcajadas cambiaron por gritos desesperados, por gritos desgarradores de la madre. El hombre de limpieza había cometido un error. Dejar uno de los ventanales del departamento abiertos y entonces Connor jugando, tratando de escapar, cayó al vacío. Eric Clapton cuenta que Lori lo llamó por teléfono, no entendía lo que decía la madre de su hijo, el llanto le impedía articular palabras, el guitarrista solamente comprendió que había fallecido, que se había caído por la ventana. Y él solo pudo preguntar si estaba segura. Entonces Clapton caminó las 7 cuadras que lo separaban. Llegó al edificio en menos de 10 minutos y a metros de la entrada vio 2 ambulancias, un cerco policial y cientos de curiosos. Él no se detuvo, siguió hasta el ascensor, pero antes de ingresar a él, 3 policías le hicieron unas preguntas. Él cuenta que contestó sin pensar, en un modo automático, sin sentir nada, sin saber lo que decía, sin querer reconocer lo que había sucedido. Así que mientras el ascensor atravesaba los 53 pisos, él mantenía la esperanza, todavía tenía fe que todo podía ser un error, un malentendido, una pesadilla, pero cuando las puertas se abrieron, la realidad le dio con todo de frente. Lori lloraba a los gritos tirada en el piso, la niñera temblaba acurrucada contra un rincón y varios policías merodeaban por el departamento. Y así fue como un año después Eric Clapton trató de calmar su dolor a través de las canciones y compuso algunos demos en unos pocos días y uno de ellos se transformaría en Tears in Heaven, el mayor éxito de su carrera. Eric Clapton conoció a Lori Del Santo en Milán, donde ella era una modelo y conductora de televisión exitosa. Era el 85. Clapton había salido del infierno de las sustancias ilícitas, pero todavía estaba dominado por el alcohol. Esto fue una adicción que adquirió al dejar a su otra mujer, su matrimonio con Patty Boyd. Después de pasar algunas noches juntos con Lori, el músico siguió con su gira. Lori, en cambio, creyó que se había tratado de una aventura pasajera, pero él volvió a buscarla y ella en un principio dudó, era demasiado joven y él no pasaba por su mejor momento. A las pocas semanas hablaban ya de casarse, de tener un hijo y Lori quedó embarazada enseguida. Pero la conducta de Clapton todavía no era la mejor, podía permanecer varios días sumido en un silencio o, dicho en otras palabras, en una depresión absoluta. Le molestaba cualquier cosa que quebrara esta paz, entre comillas. Tal vez en 3 días solo le decía una frase a su pareja, nada demasiado importante, nada demasiado elaborado. Podía hacer cosas como vamos a cenar afuera y preguntas muy sencillas. Y se volvía a sumergir después en un total silencio. Si bien la noticia del embarazo la recibió con muchísima alegría, con las semanas eso fue cambiando. Durante los 9 meses de gestación, la pareja se juntó y se separó en varias ocasiones. 3 semanas antes del parto, él se volvió a mudar con ella, pero luego de asistir en el parto y pasar unos días con Lori y Connor, Eric se volvió a retirar, ahora se fue de vacaciones. A su regreso volvieron a intentar convivir, pero como el bebé era un poco ruidoso, Clapton esto no lo resistió. Sin embargo, lo que terminó de alejar a la pareja fue la voluntad de Lori por volver a ser madre.
Clapton se negó de plano a volver a intentar con la paternidad. El guitarrista no compartió demasiado tiempo con su hijo en esos años. La mayoría de su tiempo se lo llevaba a la lucha contra el alcohol y el esfuerzo cotidiano por mantenerse sobrio. Lo consiguió luego de intentar construir su maltrecha carrera. Primero fue Crossroads, un set que recopilaba lo mejor de su carrera. Luego Journeyman, su primer disco sobrio que encaminó la cuestión. Pero el día anterior al terrible accidente que acabó con la vida de Connor, Eric y el niño de 4 años salieron por primera vez solos. Fueron a un circo en Long Island y al atardecer, cuando lo dejó con su madre, Clapton estaba radiante, como si esto se hubiera tratado de una despedida. Le dijo a Lori, según ella contó en una entrevista, que por primera vez se sentía padre, que esa tarde había logrado una conexión inédita y que estaba disfrutando de su condición. Entonces quedaron que la mañana siguiente los pasaría a buscar para ir al zoológico del Central Park, porque Connor había quedado asombrado o deslumbrado con los elefantes del circo. Sin embargo, pues pasó todo esto que ya te platiqué y después el entierro de Connor fue en Inglaterra. Unos pocos días después de la despedida final de su hijo, Clapton revisaba en su mansión el correo. Había cientos de cartas de sus admiradores que le expresaban cariño y que con sus condolencias trataban de confrontar a su ídolo. Pero entre ellas descubrió un sobre verde con una pequeña tarjeta dentro. Estaba repleta de garabatos coloridos con letras temblorosas y a veces difíciles de entender que decía: "Te amo, quiero verte de nuevo, besos, Connor". Era una carta que Connor le había pedido a la madre que le ayudara a escribir unos días antes de su fallecimiento, cuando vio que su mamá recibía correspondencia. Ella había escrito en una hoja lo que él le dictaba y luego el niño copió las letras una por una en su tarjeta. Los amigos de Clapton creyeron que la tragedia lo volvería a empujar al alcohol, pero él no recayó. Creía que le debía eso a Connor, era el mejor homenaje que podía hacerle. Mi recuperación del alcoholismo adquirió un nuevo significado. Permanecer sobrio era de verdad lo más importante de mi vida por fin y me había dado un rumbo cuando creía que no lo tenía. También había visto lo frágil que es la vida y extrañamente eso me había alegrado en cierta manera, como si mi impotencia se hubiera convertido en una fuente de alivio para mí. Esto lo escribió Eric en sus memorias y con esto se propuso a salir adelante lentamente con las únicas 2 herramientas que tenía a la mano y sabía que podía funcionarle: la sobriedad y su música. A más de 9 meses de la muerte de Connor, la directora Lily Finney Zanuck le propuso grabar la banda sonora y aportar algunas canciones inéditas para Rush, una película de acción que estaba por terminar de editar. Clapton creyó que era una buena oportunidad para salir del letargo, de la ausencia, para así poder lidiar con el dolor. Durante los últimos meses había desarrollado con obsesión una melodía en su guitarra española. Solo tenía 2 versos de la letra que decían, traducidas al español: el dolor lo paralizaba, el tiempo te puede derribar, el tiempo te puede poner de rodillas. Entonces llamó a Will Jennings para completarla. Conocía su trabajo durante los años 80, sin embargo, el letrista al principio se negó a completar la canción. Le pareció que era un asunto muy íntimo, un dolor intransferible, y entonces motivó a Clapton a completar la letra, pero Eric le pidió que lo ayudara. Luego de varias pláticas entre ellos sobre Connor y su ausencia, Jennings trajo esos versos que preguntan si en el cielo se acordará de su nombre, de si cuando se volvieran a ver le daría la mano, que habla de ser fuerte y seguir adelante. Al poco tiempo le propusieron participar de un programa de MTV Unplugged en el que un artista repasaba su carrera en un ambiente íntimo realizando versiones acústicas de sus temas. Todavía en aquel momento no era el suceso que se convirtió después, pero lo que convenció era que era una buena manera de mostrarse a nuevas generaciones y que tenía una banda armada confiable. Su amigo George Harrison lo había convencido para que hicieran juntos una gira por Japón y casi como una actividad terapéutica para salir de la depresión.
Clapton entonces y su manager habían armado una banda con buenos sesionistas que además de tocar bien servirían como apoyo para el ánimo de Eric. Esos mismos músicos lo acompañaron en la grabación para MTV. La versión de la canción en la banda sonora de Rush es bastante similar, pero los arreglos diluyen las emociones. La del Unplugged con la voz de Clapton utilizada como nunca antes en su carrera, casi con un falseto, traspasaba los corazones. Un dolor insoportable, incomparable, que a la vez se hacía universal y lograba hablarle a cada persona que sufría una pérdida o que añoraba a un ser querido. Cuando la discografía le propuso editar el audio del programa de MTV como disco, Clapton rechazó la idea. Venía de editar otro disco en vivo, el 24 Nights, con su presentación en el Royal Albert Hall de Londres. Creía que esa actuación no tenía nada particular, nada demasiado atractivo más que el de haberse dado el gusto de tocar unos cuantos blues clásicos. El programa ya tenía unos años en el aire, pero todavía no era una franquicia tan reconocida como lo fue a partir del álbum de Clapton. Este tampoco fue el primer disco que salió de ahí. El año anterior, Paul McCartney había editado el suyo, pero finalmente su manager lo convenció y el éxito fue inmediato. Vendió más de 24 millones de copias en todo el mundo y Tears in Heaven llegó al segundo puesto de los charts. Fue el álbum más vendido de toda mi carrera, lo que demuestra la poca idea que tengo sobre el marketing. También fue el más barato de producir y el que menos trabajo y preparación requirió. Pero el que quiera saber lo que me costó en realidad tiene que ir al cementerio de Ripley y visitar la tumba de mi hijo. Tal vez por eso fue un disco tan popular. Creo que la gente quería demostrarme su apoyo y los que no tenían otra forma de hacerlo compraron el disco. Esto fue lo que escribió Eric Clapton en su autobiografía. Por otra parte, y como digámosle datos extras, Lori Del Santo, pocas semanas después del fallecimiento de Connor, descubrió que estaba embarazada de 2 meses de su entonces novio, un empresario italiano, que dio a luz a Devin 2 días después de que hubiera sido el cumpleaños número 5 de Connor. Al igual, después tuvo otro hijo, Lauren, pero la tragedia volvió a golpearla. En el 2018, este chico se quitó la vida a los 19 años. El joven padecía una enfermedad mental desde el momento de su nacimiento. Por el lado de Clapton, en el año 2000 conoció a Amelia McEnery, se casaron 2 años después y tuvieron 3 hijos, Julie Rose, Ella May y Sophie Belle. El músico sostiene que sabe con certeza cuáles son sus prioridades. Cree que mientras cualquier persona diría que primero en la lista está la familia, él no puede cometer ese error. Como soy alcohólico, primero en la lista siempre está mantenerme sobrio. Sin la abstinencia podría perder todo lo demás. En la entrega de los Grammys del 93, el Unplugged de Clapton arrasó. El guitarrista esa noche se llevó 6 premiaciones. Tears in Heaven obtuvo las de Mejor Canción, Grabación del Año y Mejor Interpretación Vocal Masculina Pop. Las otras fueron para el disco y para la versión de Laila, y al momento de subir al escenario, Eric Clapton dijo: "Es un gran honor, pero perdí lo que yo más amaba, lo que realmente amaba. Tendría que agradecerle a muchas personas, pero a la única que quiero agradecer es a mi hijo, por todo el amor y también por la canción que me dio". Al final, esta tragedia le dio al cantante y músico la madurez que necesitaba. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales y en mi nuevo canal secundario como Sabías Que by Pepe Misterio. Mi nombre es Pepe Cerecero y esto es Pepe Misterio.